Has visto mi desnudez. Ahora debes casarte conmigo o nos castigarán a ambos, dijo la chica apache. Los Crufes, territorio de Nuevo México, finales de la primavera de 1879. La lluvia de la noche anterior había dejado las calles de tierra oscuras y pesadas. Los surcos de los carros estaban llenos de agua poco profunda que reflejaba la débil luz de la mañana. El aire olía a tierra mojada, humo de mezquite y el agrio aroma de la cerveza que salía del salón al otro lado de la calle. Cole Matic bajó del final de la calle y subió al porche torcido de la pensión del ferrocarril. Tenía 32 años, delgado y endurecido por años de trabajo al aire libre, con el tipo de calma que se gana sobreviviendo a cosas de las que la mayoría de los hombres no habla. Había sido explorador para la caballería de durante las guerras apaches, cabalgando por tierras donde no llegaba ayuda si cometías un error. Ahora trabajaba escoltando carros de carga entre pueblos. Ese día estaba en Las Cruces para cobrar un pago por un envío de telas, barriles de harina y una caja de herramientas desde Mesilla. El trabajo era sencillo: cobrar, recoger suministros y partir hacia el norte por la tarde. Dentro, una lámpara de aceite iluminaba el vestíbulo. El aire estaba viciado. Un hombre grande, de rostro enrojecido, masticaba un palillo sentado contra la pared. Otro dormía en un banco con una botella vacía en el suelo. Cole se adentró en el pasillo trasero cuando escuchó un sonido leve, el llanto ahogado de una mujer. Empujó una puerta de marco agrietado y dentro encontró una habitación minúscula, sin ventanas, con un catre y una palangana. En la esquina, agachada, estaba una joven apache de poco más de 20 años, con la piel bronceada y el cabello negro húmedo. Vestía solo una fina camisa de lino, rasgada. Sus ojos, oscuros e intensos, lo miraban sin parpadear. Había miedo, pero también desafío. «¿Has visto cómo estoy, vaquero?», dijo con un inglés marcado. «Ahora debes casarte conmigo o nos matarán a los dos». Cole frunció el ceño. No entendía las palabras del todo, pero sí el tono. Ella explicó que la retenían, que no valía ya para intercambio y que la venderían a hombres que mataban rápido. Pasos pesados se acercaron por el pasillo, voces ebrias golpearon la puerta. Sin dudar, Cole atrancó la entrada con una silla y señaló una pequeña ventana clavada. Abrió la pintura con su navaja, se quitó el abrigo y se lo dio. La ayudó a salir al suelo húmedo, cubriendo su piel, mientras los golpes en la puerta se volvían más fuertes. Lo siguió, bajando al estrecho callejón detrás de la pensión. El olor a polvo mojado llenó sus pulmones. Le tomó la mano, sin apretar, solo lo suficiente para mantenerla cerca, y avanzó rápido por el callejón, pasando barriles y la puerta trasera del salón. Detrás de ellos, los gritos resonaban. Botas golpeando en persecución. En el extremo del patio de carga, esperaba su carreta, un toldo de lona, un barril de agua y un petate en la esquina. La levantó dentro sin decir palabra, bajó la lona y subió al asiento del conductor. La lluvia azotaba. El tiro arrancó, las pezuñas chapoteando en los charcos. Los gritos se desvanecieron detrás, pero Cole no miró atrás. Sentía sus ojos sobre él a través de la lona. Sabía que, al salir de Las Cruces, su simple trabajo se había convertido en algo completamente distinto, y no había vuelta atrás. La carreta dio un salto al pasar un bache, dejando atrás las calles mojadas y entrando en colinas bajas con parches de mezquite. Mantuvo un paso constante, no tan rápido como para llamar la atención, pero lo bastante ágil para que, si los hombres de la pensión lo seguían, tuvieran que esforzarse. Dentro, Taana estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el petate, envuelta en el abrigo de Cole como en una manta. Cada sacudida la hacía sujetarlo más fuerte. Respiraba de forma controlada, aunque el peso de la última media hora se había clavado en su pecho. Las caras de los hombres del pasillo se repetían en su mente, riendo, borrachos, seguros de poder decidir su destino sin su voz. Cole no la había tocado salvo para ayudarla a salir por la ventana. Eso contaba. ¿A dónde me llevas?, preguntó. Al norte, respondió sin girarse.
Tengo carga que proteger hasta Masilla Springs. Después veremos dónde es seguro. ¿Y qué harás cuando lleguemos? Su tono era plano, pero con algo que lo ponía a prueba. Depende de si esos hombres deciden seguirnos. ¿Tienes a alguien que venga a buscarte? No, dijo tras una larga pausa. No queda nadie. El camino bajó hacia un arroyo poco profundo. Cole redujo la marcha, aprovechando la arena húmeda para dificultar el rastreo. Ya en terreno firme, ofreció una cantimplora. Bebe. Falta para parar. Ella dudó, bebió 2 sorbos y devolvió el agua. ¿Por qué me ayudaste? No veía otra opción. Te iban a hacer daño. Estaba allí. Era mi problema. No me aparto de eso. Al mediodía, se detuvieron bajo unos árboles bajos junto a un arroyo seco. Compartieron pan, carne seca y queso. Ella habló por fin. Te habrían matado también. Ya me lo imaginaba, respondió él. Explicó que, según la creencia de esos hombres, si un blanco veía desnuda a una mujer apache, ella quedaba arruinada y él debía morir por tocarlo. Cole apretó la mandíbula. No vale la pena guardar nada de eso. Por la tarde, llegaron a un pequeño punto de agua, nada más que una bomba junto a un cobertizo. Cole llenó las cantimploras y observó el horizonte. No veía jinetes, pero eso no significaba que no vinieran. La carreta siguió rodando hacia el norte mientras el sol bajaba, proyectando largas sombras sobre el camino. Cole sabía que tendrían que encontrar un lugar para acampar antes de que oscureciera. Algún sitio con suficiente cobertura para que la luz de un pequeño fuego no pudiera verse. También sabía que la siguiente parte del viaje los obligaría a estar más cerca. Misma carreta, mismo fuego, sin paredes entre ellos. Eso podía generar confianza o romperla. No sabía aún hacia dónde se inclinaría aquella mujer, pero si una cosa, la decisión de ayudarla en las cruces ya estaba tomada, y no había forma de deshacerla. La última luz del día se derramaba sobre las llanuras cuando condujo la carreta fuera del sendero hacia una loma poco profunda con algunos pinos piñoneros y encinas dispersas. No era mucho, pero el terreno elevado les daba vista en todas direcciones. Si alguien lo seguía, vería el resplandor del fuego, así que lo mantuvo pequeño, solo para hervir café y cortar el frío de la noche. Desenganchó los animales y los dejó pastar. Luego, revisó los arneses y extendió los petates. Taana se mantuvo cerca de la carreta al principio, el abrigo de Cole envuelto alrededor de ella. Luego se acercó al fuego y empezó a preparar pan y tocino salado con manos rápidas y seguras. Compartieron café y cena en silencio. Ella advirtió que los hombres la seguirían. Él respondió que quizá, dependiendo de si tenían valor para cruzar la línea del sheriff. Y si lo hacían, lo afrontaremos cuando llegue, dijo con calma. Nunca le dio la espalda a la llanura. Incluso al lavarse las manos, vigilaba el sendero. Cuando él le ofreció su abrigo, ella insistió en coser primero un desgarro con aguja de hueso y puntadas firmes. Si esperara a que otro arreglara lo mío, no me quedaría nada, dijo. Al acostarse, él puso un petate a cada lado del fuego, dándole espacio. Ella se durmió aún envuelta en su abrigo, el rostro por fin libre de la tensión del miedo. Cole permaneció de guardia con el rifle en las rodillas, sabiendo que al amanecer estarían más adentro de tierras abiertas, con menos lugares donde esconderse, pero también menos hombres con los que cruzarse. Se despertó antes del alba. El aire estaba frío y su aliento formaba nubes pálidas. El fuego se había reducido a brasas. Taana dormía de lado, envuelta en su abrigo, el cabello suelto sobre la mejilla, más joven sin la dureza que mostraba despierta. Sabía que no debía confundir descanso con paz, pero era la primera vez desde la trastienda en las cruces que la veía sin la sombra del dolor. La tensión. Cole fue hasta el pequeño cubo de agua, se salpicó la cara y empezó a recoger el equipo. Saldrían temprano, poniendo más distancia entre ellos y cualquiera que pudiera seguirlos. Mientras trabajaba, se sorprendió pensando en la pregunta que ella le había hecho la noche anterior, porque no la había mirado como lo hicieron aquellos hombres. No era la primera vez que alguien le preguntaba algo así,
pero sí la primera vez que sentía que el peso de la respuesta importaba. Cuando el sol asomó por el horizonte, la carreta estaba lista. Hirvió agua para café, y el aroma se extendió por el campamento. Más que nada, eso fue lo que la despertó. Se incorporó lentamente, apartándose el pelo y ajustando el abrigo a su cuerpo. «No me despertaste», dijo con voz ronca de sueño. «No hacía falta», respondió Cole. Lo tenía controlado. Ella miró el equipo amarrado en la carreta. «Has hecho esto solo durante mucho tiempo». «El suficiente», contestó. No añadió que así era más fácil, menos que perder, menos que proteger. Pero mientras ella tomaba la taza de estaño que le ofrecía, se preguntó si se había equivocado en eso. Mientras bebían, él hizo la pregunta que llevaba guardando desde las cruces. «¿Cómo acabaste en esa habitación?» Ella mantuvo la mirada en la taza. «Me sacaron de mi gente hace 2 años. Me intercambiaron entre campamentos. A veces vendida, a veces simplemente entregada. Los últimos me trajeron aquí. Dijeron que valía algo si me mantenían limpia. Luego, un hombre intentó tomar lo que no era suyo. Luché, rompí la túnica. Dijeron que estaba arruinada». Lo dijo sin compasión hacia sí misma, solo como un hecho. Fue entonces cuando la encerraron, decidiendo qué hacer con ella. Cole asintió despacio. Confirmaba lo que había imaginado, pero escucharlo hacía que la realidad fuera más dura. «No tienes a nadie que te busque». «No queda nadie», dijo. No insistió más. Algunas historias no necesitaban todos los detalles para comprenderse. Recogieron el campamento rápido. El sendero serpenteó por un cañón poco profundo durante la mayor parte de la mañana. Las paredes de arenisca los ocultaban de la vista. Cole mantenía un ritmo constante, mirando atrás de vez en cuando. Nada de polvo en el horizonte, ningún jinete. Al mediodía, se detuvieron en un arroyo lo bastante estrecho para cruzarlo de un paso, pero profundo para tomar agua. Taana se arrodilló en la orilla, se lavó manos y cara, y luego enjuagó la túnica que llevaba bajo el abrigo. La escurrió y la extendió sobre una roca para que secara. Sus movimientos eran precisos, practicados. Cole notó que ya no parecía tener reparos en hacerlo frente a él. No descuidada, pero sin ocultarse como antes, confianza, aunque pequeña. Le tendió su camisa de trabajo azul. «Ponte esto hasta que se seque». Ella se la puso, las mangas le sobrepasaban las manos y el bajo le rozaba las rodillas. «¿Tienes otras camisas?», preguntó. «2 más», respondió. «Me las arreglaré». Comieron pan duro y cecina junto al arroyo antes de seguir. El camino ascendía hasta una cresta con amplia vista del valle. Desde allí, Cole divisó la línea tenue de un camino hacia un grupo de álamos lejanos. «Acamparemos allí», dijo. «Habrá agua, quizá refugio». Llegaron cuando el sol caía abajo. Los álamos rodeaban un recodo lento del arroyo, con sombra fresca. Cerca había una vieja cabaña de guardia, desgastada pero en pie. Cole revisó la puerta y encontró el interior polvoriento pero sólido, una litera estrecha, una estufa de leña y espacio suficiente para ambos. Dejó su equipo y volvió a la carreta. Taana estaba en la orilla, mirando la última luz sobre el agua. Al girarse hacia él, vio que algo en su expresión se había relajado. «Este lugar es tranquilo», dijo. «Por ahora», contestó Cole. «Y la tranquilidad merece conservarse». Esa noche, el fuego y la estufa apartaron el frío. Comieron en silencio, pero no era un silencio pesado. Cuando ella le sostuvo la mirada a la luz de la lámpara, ya no había desafío, solo una mirada firme que parecía el inicio de algo que ninguno había puesto en palabras. No era seguridad, no aún, pero sí más de la que tenían el día anterior. La mañana en la cabaña amaneció clara y fresca, el cielo de un azul pálido que prometía calor más tarde. Cole estaba afuera antes de que el sol cruzara la cresta, ajustando la cincha de los animales y revisando la grasa del eje. Taana salió poco después, aún con su abrigo sobre los hombros, el cabello trenzado. Parecía más descansada que nunca desde que la conoció. Dentro,
El fuego de la estufa estaba apagado, pero el aire aún conservaba el aroma del pan y café de la noche anterior. Cole puso una nueva cafetera sobre las brasas mientras ella iba al arroyo a lavarse. La observó un momento, notando cómo siempre escaneaba el entorno. No era timidez, era hábito forjado en años sin sentirse segura. Desayunaron rápido, pan, carne seca y café, y decidieron quedarse un rato para reparar equipo. Él parchó la manta de silla y ella cosió su túnica aún húmeda. Trabajaba sin que se lo pidieran, mientras Cole afilaba su cuchillo en una piedra de agua. A media mañana, la calma se rompió. Primero fue una leve vibración en el aire, cascos lejanos. Cole levantó la cabeza al instante, la mirada alerta. Afinando la vista hacia la pendiente del este, Cole notó algo y Taana también vio el cambio en su postura. Dejó la aguja a un lado sin decir palabra. «Quédate dentro», dijo él, ya encaminándose hacia la carreta. Tomó el rifle del soporte y lo apoyó contra la pared, luego descolgó el revólver del cinturón y revisó el tambor. No planeaba usarlo a menos que fuera necesario, pero no pensaba dejarse sorprender. Los jinetes aparecieron un minuto después. 3 hombres, avanzando a un trote constante, ni con prisa ni de paseo. Sus ropas estaban gastadas de camino, pero la forma en que escaneaban el terreno decía que no eran viajeros casuales. Reconoció a uno, el que había reído fuera de la trastienda en Las Cruces. Se detuvieron a unos 50 metros de la cabaña. El líder mantuvo su caballo quieto mientras los otros 2 se abrían un poco, evaluando el lugar. Cole salió al porche, rifle en mano, postura relajada pero lista. «Buenos días», saludó el líder, con tono afeitoso, como quien intenta ser cordial después de haber tomado una decisión. Cole no respondió. «Buscamos a una chica», dijo el hombre. «Apache. Pequeña. Puede que la última vez que la vimos llevara una túnica. ¿Ha visto a alguien así?» «Aquí no hay nadie de quien tengas que preocuparte», contestó Cole con voz tranquila. Los ojos del hombre se desviaron hacia la cabaña. «Porque dicen que salió del pueblo muy de repente. Sería una pena que tuviera problemas por aquí. El problema eres tú. Márchate. Es la única advertencia que tendrás». El silencio se alargó. La sonrisa del hombre se tensó, pero no avanzó. Escupió al suelo, hizo un gesto a los otros y giró su caballo. «Nos veremos, hombre de carga». Cole los observó hasta que desaparecieron tras la loma. No se relajó. Sabía que volverían, y no serían solo 3. Dentro, Taana estaba junto a la ventana, con la mirada fija en la dirección por la que se habían ido. «No se detendrán», dijo en voz baja. «No», coincidió Cole. «Pero yo tampoco». Ella lo estudió, evaluando hasta dónde podía confiar en esa promesa. «Podrías dejarme», dijo. «Seguir tu camino. Dejar que me lleven. No va a pasar». No respondió de inmediato. Luego volvió a la mesa, tomó su costura y continuó cosiendo, con movimientos más firmes que antes. Al anochecer, Cole ya había decidido. «Nos movemos al amanecer. Buscaremos un lugar donde se lo piensen 2 veces antes de seguirnos». Taana no preguntó dónde. Solo asintió. Por primera vez, parecía aceptar que, fuera donde fuera, irían juntos. Afuera, el viento cambió, trayendo un leve olor a polvo desde el este. Cole supo que significaba jinetes en movimiento, aún fuera de la vista. Eso solo endureció su determinación. Si querían llevársela, tendrían que pasar por encima de él. Y eso no ocurriría mientras siguiera respirando. La primera luz del día aún no alcanzaba las copas de los álamos cuando Cole terminó de ensillar. El aire era tan frío que los dedos le dolían sobre las correas de cuero. Se movía rápido pero sin ruido. Si los hombres de ayer habían acampado cerca, no quería darles tiempo a acercarse. Taana salió de la cabaña mientras revisaba los arreos. Llevaba el pelo trenzado, los extremos sobre la camisa azul de él, aún bajo el abrigo. Su túnica, ya remendada, estaba doblada y guardada en el fardo que llevaba. Lo miró una vez, luego escaneó los árboles como él, girando la cabeza lentamente,
ojos recorriendo las sombras. ¿Dormiste?, preguntó Cole. Algo, respondió. Lo suficiente. Subieron al asiento de la carreta y Cole dio un leve chasquido a las riendas. El tiro los llevó de nuevo al estrecho sendero hacia el norte. El arroyo corrió junto a ellos 1 kilómetro antes de desviarse al oeste. Después, el terreno se abrió en colinas de pasto ondulado cortadas por cauces secos. Cole mantuvo un trote constante. No habló durante la primera hora. Sus ojos estaban en el camino, pero sus pensamientos giraban sobre lo mismo. No había forma de saber hasta dónde estarían dispuestos a perseguirlos, ni garantía de que la ley en el próximo pueblo interviniera. Tenían que poner verdadera distancia con las crufes. A media mañana, el sol ya subía rápido. Cole redujo la marcha para dejar respirar al tiro, apartándose hacia un grupo de mezquites para la sombra. Bajaron de la carreta y Taana estiró las piernas. Él notó que se movía diferente ahora, aún cautelosa, pero con menos tensión en los hombros. Mientras él daba de beber a los caballos, ella tomó la cantimplora, se enjuagó las manos y luego fue a la parte trasera de la carreta para revisar las amarras de la carga. Cole la observó un momento antes de unirse. «¿Has viajado así antes?», dijo. «No con carreta», respondió ella. «Pero sé cómo hacer que las cosas se queden donde deben». Su respuesta era simple, pero llenaba un hueco en lo que él sabía de ella. Había sido llevada de un lugar a otro, pero no le era ajeno el viaje en sí, la resistencia que exige, la forma de montar y desmontar un campamento rápido. Eso la convertía en más que una pasajera. Comieron pan y carne seca bajo el mezquite. Taana partió su porción por la mitad y le devolvió el resto. «Lo necesitarás», dijo. «Ayer te di la parte más grande», replicó él. Se lo recordó. Ella lo miró directamente y él lo notó. Para cuando reanudaron la marcha, el viento había cambiado. Cole olió el polvo antes de verlo, una tenue neblina muy atrás. No lo señaló, pero alargó la zancada del tiro, avanzando hasta que el sendero se curvó hacia un cañón poco profundo. Las paredes rocosas arrojaban sombras frescas y las curvas estrechas los ocultaban de miradas lejanas. Al mediodía, se detuvieron en la cara protegida de un afloramiento de arenisca donde un pequeño manantial goteaba en una pila de piedra. Cole rellenó las cantimploras mientras Taana se arrodillaba para lavarse cara y brazos. El abrigo se le resbaló por los hombros, y se lo subió de nuevo sin mirarlo. «Ayer», dijo, «cuando vinieron a la cabaña, ni siquiera pensaste antes de salir a enfrentarlos». «Pensé lo suficiente para tener el rifle en la mano», respondió Cole. «No me refiero a eso». Se giró hacia él, con el agua brillando todavía en su mandíbula. «Podrías haberles dicho que no estaba aquí. Dejar que buscaran en otro sitio. Y si entraban y te encontraban, tendría que matarlos o ver cómo te llevaban». Esa no era una opción. Ella lo observó un largo momento, luego bajó la vista al agua. «Nadie se había plantado así por mí antes». Él no tenía una respuesta que no sonara a más de lo que estaba listo para decir, así que lo dejó pasar. Ella tampoco insistió. Acamparon temprano, en una elevación plana con vista al sendero. Desde allí podían ver a kilómetros en todas direcciones. Cole encendió un fuego pequeño, oculto tras la carreta, y puso una olla de frijoles a calentar. Taana se mantuvo cerca, ordenando provisiones y doblando la túnica remendada. Cuando la comida estuvo lista, se sentaron hombro con hombro en la compuerta trasera de la carreta. El cielo se oscurecía hacia el crepúsculo y el aire se enfriaba rápido. «Cuando esto acabe», dijo ella en voz baja. «¿Qué harás?» «Depende de cómo sea ese acabe», contestó él. «¿Y de si es seguro?» La miró. «Entonces iré donde me quieran». Sus ojos se sostuvieron un momento más de lo casual, y él comprendió que ella le estaba dando la misma respuesta a su manera, sin decirlo. Esa noche, el aire frío obligó a acercar los petates al fuego. Durmieron cerca para darse calor, sin tocarse, pero no lejos. Cole permaneció despierto un rato, escuchando cascos lejanos. No llegaron. Por ahora, seguían por delante. La mañana llegó con un viento fuerte del oeste,
arrastrando un fino polvo que se metía en las costuras de la lona y picaba en los ojos. Cole se levantó temprano, ajustando cada correa antes de partir. No había visto jinetes el día anterior, pero la bruma de polvo en el horizonte se veía en su mente. Taana salió del petate, la trenza suelta por el sueño, el cuello de la camisa a full levantado contra el viento. Le tendió la cantimplora sin que él lo pidiera. Un gesto pequeño, pero que le decía que estaba entrando en el ritmo del camino. Salieron antes de que el sol cruzara las colinas bajas. El sendero estaba roto, con rocas y parches de arena suelta. Cole mantuvo el avance, pero aligeró al tiro bajando a caminar cuando las ruedas se hundían. Taana lo imitó sin quejarse, empujando el marco de la carreta cuando hacía falta. Al mediodía, encontraron un cauce poco profundo con algunos álamos inclinados por el viento. Cole dio de beber a los caballos y revisó el eje trasero. Taana se agachó junto a él, señalando una correa de cuero agrietada. «Pronto se romperá», dijo. Él pasó la mano por la grieta y asintió. «Buen ojo». Sacó un trozo de cuero crudo y lo reemplazó. Ella sostuvo el arnés sin que se lo pidiera, con dedos firmes y cuidadosos. Después, compartieron una comida fría, pan ablandado en agua y carne seca. Mientras comían, Taana miró hacia el sur, el rostro tensándose. «Oigo algo», dijo. Cole escuchó. Al principio solo era el viento, luego un golpe sordo, cascos lejanos pero acercándose. Se irguió, escaneando la cresta. 3 jinetes aparecieron contra el cielo pálido, trotando. «Han vuelto», dijo en voz baja. «¿Qué harás?», preguntó ella, calmada pero baja de tono. «Sacarnos de la vista». Sin perder palabras, Cole guió al tiro hacia el cauce, buscando una abertura en la orilla por donde la carreta pudiera pasar. El suelo, cubierto de hojas caídas, amortiguaba el ruido. Encontró un estrecho paso entre 2 lomas, lo bastante hondo para ocultarlos. Esperaron. Los caballos se movían inquietos, las orejas girando al viento. Taana se agachó junto a la rueda, con los ojos fijos en la abertura. Minutos después, los jinetes pasaron por arriba, siluetas contra el cielo. Uno se detuvo, escaneando el valle, pero ninguno miró hacia abajo. El sonido de los cascos se fue alejando. Exhaló. «Desde aquí nos mantendremos fuera del camino principal». El desvío fue más lento. Avanzaron entre terreno irregular, cruzando cauces secos y cortando por zonas de mezquites. El sol estaba bajo cuando Cole divisó un saliente de roca con un profundo voladizo, suficiente refugio para ambos y la carreta. Acamparon bajo la piedra. El fuego fue pequeño, solo un resplandor protegido del viento. Mientras los frijoles se calentaban, Taana trajo agua de un manantial cercano. Cuando volvió, se quedó mirándolo antes de hablar. «Hoy podrías haberlos enfrentado», dijo. «En cambio, nos ocultaste». «Pelea cuando sea necesario», respondió Cole. «Escóndete cuando eso te mantenga vivo». «¿Y volverías a esconderte por mí?». «Todo el tiempo que haga falta». La siguió un silencio que no estaba vacío. Ella se sentó junto a él, lo bastante cerca para que sus hombros se tocaran, y ninguno se apartó. Comieron así, hablando poco. Afuera, el viento murió con la noche, quedando solo el crepitar suave del fuego y su respiración. Antes de acostarse, Taana sacó la túnica remendada y la dejó junto al petate. «Por la mañana la volveré a poner. No porque les deba vergüenza, sino porque es mía». «Entonces seguirá siendo tuya», dijo él. Esa noche durmieron más cerca que antes, el frío empujándolos bajo la misma manta. Sin palabras ni promesas, pero cuando Cole despertó en la madrugada, su mano descansaba ligera en su brazo. No la apartó. Aún quedaba camino y hombres detrás, pero por primera vez desde las cruces, la idea de llegar al final no parecía imposible. Parecía algo que podrían elegir juntos. Desmontaron el campamento antes de que la primera luz tocara el borde del voladizo. El aire estaba húmedo con olor a tierra mojada. Cole los puso en marcha hacia el norte en minutos, siempre fuera de la ruta principal. El terreno era áspero, pero los mantenía ocultos.
Taana cabalgaba a su lado en el banco de la carreta, con la túnica remendada bajo su abrigo, la trenza de la noche anterior aún perfecta. Hablaba poco, escaneando las crestas como él. Ya no era solo su lucha, ella era parte de ella, leyendo la tierra en busca de amenazas igual que él. A media mañana, el sendero se estrechó en un paso rocoso con paredes verticales a ambos lados. A Cole no le gustaba, demasiados puntos ciegos. Avanzó con cautela, la mano cerca del rifle sobre las rodillas. A mitad del paso, el sonido llegó, cascos rápidos, rebotando entre las paredes. Abajo, ordenó. Taana se deslizó al fondo de la carreta, agachándose bajo la lona. Cole detuvo el tiro, la mirada fija en la curva. Momentos después, 3 jinetes irrumpieron, los mismos de antes. Sus caballos lanzaban polvo y chispas contra la piedra. El líder se detuvo a unos 20 metros, el revólver suelto en la mano. «Te dije que volveríamos a vernos, hombre de carga», dijo, mirando hacia la carreta. «Ella viene con nosotros». «Es mi esposa», respondió Cole con calma. El hombre sonrió con desprecio. «Un papel no me va a parar». «Tal vez no», dijo Cole. «Pero esto sí». Movió la mano lo justo para que el cañón del rifle asomara sobre su rodilla. Los otros 2 se abrieron un poco, intentando flanquearlo. La voz de Taana llegó desde debajo de la lona, baja pero firme. «Si disparas, te matarán antes de recargar». «Lo sé», contestó sin mirarla. Apuntó al pecho del líder. Nadie se movió. Solo el viento silbaba por el paso. La sonrisa del hombre se deshizo. «No vale morir hoy», murmuró. Hizo un gesto y los 3 giraron sus caballos, alejándose al galope. Cole esperó a que el sonido se apagara antes de bajar el rifle. «Quédate abajo hasta que te diga». Cuando ella volvió al banco, sus ojos estaban afilados. «No tenías que decirle que era tu esposa». «Sí», replicó. «Fue lo único que lo hizo dudar. Si vas a reclamarlo para mantenerme a salvo, más te vale que lo sientas de verdad». El resto del día pasó en silencio tenso. Siguieron fuera del camino abierto, deteniéndose solo una vez para beber. Cole sabía que los hombres volverían. Cada fracaso los haría más imprudentes, y eso podría jugar a su favor. Al caer la tarde, encontraron un claro protegido junto a unos sauces. El arroyo corría claro y frío, y el suelo era blando con hierba. El lugar más seguro en días. Cole desenganchó el tiro mientras Taana encendía un pequeño fuego. Cuando los frijoles estuvieron listos, ella se sentó frente a él, la luz del fuego dorando su rostro. «Ya arriesgaste tu vida 2 veces por mí», dijo. «Seguiré haciéndolo hasta que no sea necesario». Ella no apartó la mirada. «Entonces elijo quedarme. No porque deba, sino porque quiero». Las palabras cayeron entre ellos como la última pieza en su lugar. Cole tardó en responder. Luego, extendió la mano y tomó la suya, acariciando el dorso con el pulgar. Ella no se apartó. Durmieron juntos bajo una sola manta para darse calor. No porque el frío los obligara, sino porque ninguno quería ya la distancia. Afuera, el arroyo seguía su curso tranquilo. Y, por primera vez desde las cruces, la idea de un futuro juntos dejó de ser solo eso, una idea, y empezó a sentirse como algo sólido. Mañana sería el día de acabar con todo, de una forma u otra. Levantaron el campamento antes de que el sol asomara por la cresta oriental. El aire era lo bastante frío como para quemar los pulmones, el arroyo junto a ellos corría en ondas suaves. Cole cargó los últimos suministros en la carreta, comprobando 2 veces las amarras del barril de agua y el rifle sobre el banco. No tuvo que decirle a Taana que vigilara, ya estaba de pie en una pequeña elevación, escudriñando el sendero por el que habían llegado. «Volverán a intentarlo», dijo ella al verlo llegar. Cole asintió. «Entonces hoy lo terminamos». La verdad no dicha era clara, huir para siempre no era un plan. Si aquellos hombres creían que podían seguir rastreándolos, nunca pararían. Cole había decidido la noche anterior que el próximo encuentro sería el último. Tomaron el camino al norte,
manteniéndose por el terreno bajo donde el mezquite y los afloramientos rocosos les daban cobertura. La mañana pasó sin señales de problemas, pero al mediodía Cole vio polvo muy atrás, apenas visible en el aire seco. Crecía de forma constante, el tipo de polvo que solo los jinetes levantan cuando exigen a sus caballos. Se acercan, dijo. En lugar de seguir de frente, guió al tiro hacia un cañón cerrado que había explorado días antes. Tenía una sola entrada y un suelo lo bastante ancho para que la carreta pudiera girar. Se colocó en ángulo, bloqueando casi toda la abertura. Las paredes de roca obligarían a los jinetes a enfrentarlo de frente. Ató al tiro, cargó el rifle y revisó el revólver. Taana se situó a su lado, sosteniendo la munición de repuesto. Si caes, empezó. No caeré, dijo él, mirándola a los ojos. Pero si lo hago, tomas el tiro y cabalgas hasta la cresta. No mires atrás. Ella negó con fuerza. No te dejo. El retumbar de cascos llenó la entrada del cañón. 3 jinetes aparecieron, el líder al frente, el mismo que había reído fuera de la pensión. Detuvo su caballo justo fuera del alcance del rifle, con una sonrisa afilada. Me has costado tiempo y dinero, hombre de carga, gritó. Entrégala y te dejaré salir caminando. Cole no respondió. Levantó el rifle al hombro, firme como roca. La sonrisa del líder titubeó. ¿Vas a dispararme por una simple apache? Es mi esposa, dijo Cole. Es todo lo que necesitas saber. El rostro del hombre se endureció y espoleó su caballo. Cole disparó una vez, levantando tierra a un pie de las patas del animal, que se encabritó. Los otros intentaron abrirse, pero el espacio estrecho los obligó a frenar. Cole disparó otra vez, rozando el brazo de uno. El estruendo rebotó en las paredes. La voz de Taana sonó tranquila detrás de él. El próximo, apunta más alto. El líder vio en los ojos de Cole que no habría más disparos de aviso. Maldijo, tiró de las riendas y giró. Los otros lo siguieron, su retirada resonando hasta que solo quedó el silencio del cañón. Cole bajó el rifle lentamente. Taana se acercó y le tocó el brazo. ¿Se acabó?, dijo. Sí, respondió él, aunque miró la entrada un momento más antes de estar seguro. Liberaron la carreta y siguieron al norte, con la luz de la tarde dorando las paredes de roca. Al anochecer, llegaron a un valle ancho con álamos dispersos y un arroyo cruzando la hierba. Cole detuvo el tiro y observó el terreno. Este podría ser nuestro hogar. Taana bajó y caminó hacia el arroyo. Se quedó allí un momento y luego se volvió hacia él. Es el primer lugar donde no siento que solo estoy de paso. Esa noche acamparon sin la tensión de los días anteriores. El fuego ardió más brillante, con el sonido del arroyo cerca. Después de cenar, Cole sacó una tira de cuero del cofre bajo el banco y la torció formando un aro. No es plata, dijo, pero servirá hasta que pueda hacer uno. Ella lo tomó y se lo puso en el dedo. Es suficiente. Cuando se acostaron, no fue por calor ni por seguridad, sino porque ninguno quería espacio entre los dos. Ella apoyó la cabeza en su pecho, su brazo la rodeó, y por primera vez desde las cruces, no hubo necesidad de planear la huida del día siguiente. Por la mañana, decidieron quedarse en el valle. Cole construiría una cabaña junto al arroyo, Taana plantaría un huerto. Lo harían suyo, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Y cuando, semanas después, el viento trajo el sonido de jinetes lejanos, ya no importó. Esos hombres ya habían perdido.